Bueno, queridos patitos, vamos a traer algo que ya hemos visitado con un conversatorio con el autor, pero aquí vamos a tratar un poquito el libro, un poco en su concepción, en la aproximación, lo que ofrece estas historias de Estados Unidos, un viaje por sus orígenes. Hay que decir que el autor, que ha pasado por conversatorios, así en plural, en este canal, tiene dos libros previos en este amor por lo que sucede y acontece en los Estados Unidos en su historia, más breve de la que les gustaría, y tal vez más amplia e intensa que otros países en el espacio y tiempo equivalente. Los primeros libros son Confederación, un libro contextual de lo que significó la Confederación, tanto del ámbito militar, claro que sí, pero también político, económico, social, todo el trasfondo que significó en esa situación antes, durante y después de los Estados Unidos. Y en un segundo término, la biografía de Robert E. Lee, el viejo general unionista, no confederado, pero la Unión, los Estados Unidos, le tuvieron como oficial antes de tener que elegir entre su deber para con Washington o el ámbito patriótico con respecto a su gran estado de Virginia. El tercer libro, por lo tanto, sale de ese esquema un tanto restringido en el espacio temporal a ese momento de 1861-1865 y este transcurre respecto de un viaje, no es la Ruta 66, que podría ser y alguno la ha hecho, esa ruta del Dust Bowl, que se inicia precisamente coincidiendo con el tema de la crisis del 29 y el impacto climático de ciertas decisiones en el ámbito agroganadero, y que llevaban desde la zona de Oklahoma hasta California, la tierra de promisión. No, esto no es este ámbito este-oeste, sino norte-sur. Norte-sur, desde la zona de Massachusetts hasta Florida. Luego enseñaré el mapa con los diferentes puntos que va estableciendo. Aquí puedo decir lo mismo que comenté respecto de Bailando con Lobos, que ahí mismo también vemos una suerte de concatenación entre una especie de paréntesis, que es la dialéctica de todo el siglo XIX de Estados Unidos respecto de este-oeste, de la conquista del oeste, de la toma cada vez desde el inicio en el Valle del Ohio, bueno, esto ya a finales del ámbito del siglo XVIII, la guerra de los 7 años tiene importancia porque es la colisión entre franceses y británicos precisamente en ese Valle del Ohio. Luego cuando se va internando en dirección hacia el Missouri, Mississippi, y en dirección hacia el medio oeste, y ya con la situación llegando a California y el paso del noroeste, Washington, Oregón, es un asunto que se ve paralizado y contradicho en cierta medida por esa guerra de dialéctica norte-sur entre los estados de la Unión y la Confederación en ese breve lapso, sobre todo entre los citados 1861 y 1865. Como Mussorgsky, en cuadros de una exposición, en el ámbito espacio-temporal, nos encontramos con puertas que son esos lugares, alguno diría, como Iker Jiménez, lugares telúricos, que nos conectan con el ayer, puertas que abren ese otro momento en el que la memoria, ya sea oral o escrita, o a través de monumentos, bustos, esculturas, placas, nos abren esa puerta a que esos lugares donde sucedió algo, donde personas de ayer vivieron, sufrieron, alguna disfrutó, algún suceso que
pasó la historia. Ahí tenemos ciertamente esa conexión buscada en buena medida por Emilio Ablanedo, como por ejemplo comentó en un podcast respecto del lugar donde, cerca del lago Como, asesinaron a los máximos gerifaltes fascistas italianos al final de la Segunda Guerra Mundial. No fue exactamente ahí, en esa barandilla, a la que no le han quitado los restos de los casquillos sí, pero los agujeros están ahí, respecto de esa barandilla, cerca de ese lago, con el punto en el túnel de la carretera que llega hasta allí, donde fueron parados por los partisanos y tuvo importancia aquel convoy, a pesar de que Clara Petacci y Benito Mussolini no fallecieron ahí, sino en otro lugar. A pesar de que luego se los llevaron a todos juntitos, cadáveres todos, en dirección hacia esa gasolinera en la plaza en Milán. Este muchacho, Emilio Blanedo, va a los lugares buscando esa conexión con esos lugares, pero no en el espacio-tiempo actual, sino entonces. Y como el lugar sigue siendo el mismo, poder tener esa sensación de encontrarse con la historia hecha carne, con esos edificios, con esa ausencia de edificio, porque también puede pasar que esté el lugar, pero, o como sucede un poquito al inicio del libro, ese hecho de que puedes encontrarte que el lugar de la historia es en la acera de frente, pero como sucedían accidentes y por tanto eso no ameritaba una convivencia en la actualidad, pues entonces se traslada un poquito, a pesar de no ser exactamente, me estoy refiriendo a sucesos en Boston. Y por tanto ahí tenemos una aproximación respecto de lo que Emilio siente respecto de esa conexión con hechos, personas, lugares, a lo largo de todo el ámbito del recorrido de este viaje familiar en el que, como, bueno, dicho sea de paso, me pasó a mí en cierta medida, aunque en pequeña dosis, pero no de una manera orquestada, autodidacta, sino buscada, prefigurada, como es el hecho de que en bachillerato dan historia del arte. Y en historia del arte, por supuesto, puedes, dentro del ámbito artístico, escoger lo que más consideres. Y si tienes la prefiguración de que vas a ir a Italia y a determinados sitios de Italia, es más o menos razonable el hecho de que las instalaciones artísticas, históricas, culturales, por ejemplo, las iglesias que puedas ir enseñando, puedan ser aquellas relacionadas con el viaje. Primarás sobre todo lo demás Florencia, Roma, Venecia, y por lo tanto, de esa manera, ya tienes una idea prefigurada para cuando entras en la catedral de Florencia o pasas por delante de la Basílica de San Marcos o cuando estás delante de la Basílica de San Pedro, el Vaticano, o entras en Letrán, tienes ya esa prefiguración previa y ya si te ha interesado, porque otra cosa es que estés en clase y no te interese nada y estés pensando en jugar al mus, o si eres muy atrevido jugarlo directamente en la última fila de la clase, cosa que por otro lado se llegó a hacer en el curso que hicimos latín, pero esa ciertamente es otra historia, un poquito sórdida, pero otra historia en cualquier caso. La familia de Emilio Lanedo tenía ya esa visita, sobre todo Emilio, tenía la visita previa de estos lugares a los que había ido con fruición, con lecturas, seguro que con otros materiales audiovisuales. Ya sabía más o menos, cuando llegas al lugar, te sientes que ese caudal informativo se desborda y impregna ese ámbito de empatía con todo aquello que estás trasladando desde el conocimiento al reconocimiento del espacio.
Es por lo tanto un asunto bien interesante para aquellos que les guste todo este tema cultural, histórico, el reconocimiento ciertamente de ese valor importante respecto de la memoria y de lo que el legado del pasado puede trasladarnos. ¿Cuál es el recorrido? El recorrido de este libro que Emilio se lo dedica a su hijo Pablo. Eso está muy bien. Es esta bajada. Desde Massachusetts hasta Florida. Por toda la fachada atlántica. Bueno, también entrando un poquito, mínimamente, porque Richmond no está en la costa, y luego hay que bajar hacia Charleston. Pero bueno, vamos a ir revisando. Ahí está, Pensilvania, Virginia. Y arriba tenemos Massachusetts, Connecticut, Rhode Island. Rhode Island, un estado más pequeño de la Unión. Pero vamos, ciertamente Salem, que es conocida por los juicios de mismo nombre, homónimo. Resulta curioso porque en las primeras jornadas de historia, de novela histórica de Portugalete, el amenazador personaje elegido para avisar a los contertulios que les quedaba 5 minutos con una espadita fue el juez que firmó las sentencias en Salem. Buena elección, aunque a Toti Martínez de Decía no le gustó un ápice. No fue. Luego está Concord. Concord, que el propio autor nos establece la idea de Waldo Emerson, Thoreau y muchas otras cosas. Lexington, con Paul Revere, y ahí conecta ciertamente todo el periodo respecto de la construcción progresiva del hecho de la comunidad. Evidentemente, cada estado tiene su propia historia de esa construcción, hasta, bueno, pasando por la citada Guerra de los Siete Años, con presencia importante, porque George Washington, un tal George Washington, fue el primero en disparar una bala respecto de esa guerra en todo el mundo, a pesar de que el frente más conocido tal vez fuera el europeo. ¿Puede configurarse como una guerra mundial? La pregunta que siempre estará ahí, porque oficialmente tenemos solamente dos guerras mundiales. Antonio Muñoz de Lorente comenta alguna vez que se puede configurar creo que lo dijo en el conversatorio que tuvimos, la guerra de Rusia y Japón de 1904-1905 como una guerra mundial cero. Pero la guerra de los 7 años también es una guerra mundial. Tenemos ahí una duda plausible. Tenemos Boston, que curiosamente en el libro que eh, refleja un poquito noveladamente la historia de Nueva York, que está comentado en el canal, un gran tochazo de por lo menos mil páginas de aquel libro. Habla de esa dualidad y del desafío entre Boston y Nueva York, como si fuera Madrid y Barcelona. Hay Boston, la histórica Boston, que curiosamente tiene eh, creo que los demás presidentes han decidido hacerlo en lugares un poquito recónditos. No creo que no haya eh, otro lugar más parecido a Boston con la biblioteca presidencial, que es un clásico. Los presidentes se dedican luego a tener un elemento en donde encuentra su archivo, su elemento de legado de la presidencia. Y John Fitzgerald Kennedy tiene su biblioteca presidencial en Boston, Massachusetts. Quizá tal vez porque no pudo elegir él en su segundo mandato donde dejar su propio legado y se lo hicieron y prefirieron hacerlo en un lugar de tan preeminencia, aunque evidentemente Boston es un lugar muy importante para los irlandeses americanos. Luego va a Plymouth Rock, Massachusetts, tan importante para la llegada a América.
Newport, en Rhode Island. Mystic. ¿Será el lugar de Mystic River? Una película de Clint Eastwood. O evidentemente Nueva York. New York. Que era Nueva Ámsterdam. Con todo lo que, por ejemplo, hay películas que son interesantes. Como por ejemplo La Búsqueda. Aquella primera con John Boyd y Nicolas Cage. Y Harvey Keitel. Y Sean Bean, que en esta no muere, pero sale un poquito mal parado. Precisamente por culpa de Paul Revere. Y desconocer la historia. Ay, al personaje de Sean Bean le habría venido de fábula leer este libro, como tú también puedes. Nueva York, Nueva Ámsterdam, un lugar histórico, con todo aquello, y ahí tenemos ciertamente esa película que en parte viene a significar ese pasado con detallitos. Luego, Filadelfia es la ciudad más importante de Pensilvania, pero no es su capital. Como en el caso del gran estado de Nueva York, cuya capital no es Nueva York, sino Albany. Es una ciudad que está en dirección hacia los lagos, hacia arriba del estado. Y Harrisburg. Harrisburg es la capital de Pensilvania. Por tanto, ese tránsito de Filadelfia a Harrisburg tiene importancia porque en buena medida los estados de la Unión se configuran en que, vale, usted es una ciudad importante. Bien, de acuerdo, se lo reconocemos. Pero, para no hacer una preeminencia de lo que es la ciudad importante respecto del dominio sobre las demás, se establece la idea de que los estados de la Unión tienen como capital otra ciudad que en principio tiene menor importancia para la sede administrativa y así diversificar y si no nevero, event trovato. Como Sacramento respecto de Los Ángeles, San Francisco, San Diego, en el caso de California. Y así podríamos ir por buena medida de los estados de la Unión. Harrisburg es interesante porque después de la batalla de Antietam tuvo su importancia para Robert E. Lee, con el siguiente pasillo, como es Gettysburg, que está al sur, importante también por ese momento de 1979 con el incidente de Three Mile Islands con Harrisburg, Pensilvania. Por tanto, este lugar que tuvo importancia logística respecto de la guerra civil, luego también tiene otras vertientes, una vertiente poliédrica, porque lo que en un momento puede tener una significación, luego la historia puede tener muchas otras y tener esa sedimentación que va generando capa tras capa como por ejemplo le pasó a Troya. Evidentemente, Schliemann, cuando va a Troya, obnubilado por las lecturas juveniles, él quiere una Troya específico. Y lo parte como cuchillo en mantequilla buscando su Troya. Troya 4, Troya 5. Pero hay muchas Troyas. Hay muchas que están sedimentadas una detrás de otra. Construidas con también su interés. No solamente la de Homero, o la citada en los libros de Homero. Por eso, en muchas ciudades nos encontramos, sobre todo si son de larga data, nos encontramos varias capas superpuestas de diferentes etapas con sus estratos, y eso a cualquiera que le guste la historia, y no solamente un capítulo en específico, le gustará ir desentrañando toda esa evolución como la biografía de una persona. Por supuesto tenemos Washington DC, Alexandria, Antietam, claro que sí, Harper's Ferry, y después bajando en dirección a Skyline Drive, St. Charlesville, Fredericksburg, y esto ciertamente como con Harrisburg, me llama ciertamente que cuando uno busca Harrisburg en Wikipedia, nos encontramos con que hay Harrisburg por todos lados.
Y Harrisburg tiene una particularidad, porque en un momento dado puedes ver que hay unos acres por ahí de un tal John Harris Jr., aunque antes por ahí supuestamente estuvo John Smith, un relato en buena medida robado de una novela previa publicada en España. Y Fredericksburg también hay algunas por ahí que tienen el mismo nombre, como por ejemplo Springfield, es un nombre bastante común y por eso, para no prefigurar una ciudad en concreto, eh, James L. Brooks eligió ese nombre para no ponerlo y que fuera un poquito de todos en la serie aquella de los Simpsons. Spotsylvania, por supuesto Richmond, Petersburg, en Virginia, y luego bajando nos encontramos con Fayetteville, Lafayette, la Guerra de Independencia, Charleston, también importante, con esa película. Entretenida, sí. Histórica, no, como es la película del año 2000 de Mel Gibson, El Patriota. Isla de Tybee, plantación de Hopfield, Broadfield, San Agustín, Daytona. Creo que aquí daban espectáculos con temas deportivos, ¿no? Isla Hutchinson, Palm Beach, Fort Lauderdale y Miami. Así que desde Salem a Miami es todo el viaje que nos configura en estas 333 páginas Emilio Ablanedo, bien interesante, con profundidad, con amor, con cariño, con ganas de conocer, en donde no es un viaje al uso, no es un viaje de simplemente reseñar el lugar, decir si tienen croquetas o pulpo, las bebidas que puede uno tomar, sino esa puerta abierta en cada uno de ellos a ese hecho que pudo suceder ahí, esas personas, conectar y ir relatando un poquito. Es un libro que no es un libro de viajes, no es un libro de historia, es un híbrido entre una cosa y otra y que puede tener un cierto interés para los lectores para aproximarse a la historia a través de esos puntos. Otra cosa es que quizá sería demasiado pedir a los lectores que se fueran al lugar e hicieran la misma ruta y fueran leyendo los extractos exactamente en los lugares concretos como corresponde. Como por ejemplo yo hice con el prefacio. Bueno, el prefacio me refiero no al inicio, sino al momento claro que está en el atrio del Guggenheim con el libro Orígenes de el señor... No me acuerdo, ¿cómo es el de El Código Da Vinci? Ah, qué autor más olvidado. Pobrecito, me he olvidado de su nombre, pero de Emilio Blanedo no. Y por eso es importante, más importante que ese muchacho, Emilio Blanedo, a pesar de que igual de sus libros no hagan adaptación audiovisual. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Nadie es perfecto. Y supongo que nadie es perfecta en su tierra, aunque, bueno, tiene predicamento. Y si ha sacado un tercer libro es porque la gente ha querido echarle un vistazo. Así que nos encontramos ciertamente con un viaje por la costa este que sirve de hilo conductor para abordar estas y otras cuestiones amenas de forma rigurosa, saltando adelante y atrás en espacio temporal de 4 siglos. Por tanto, este libro se acerca a esa aproximación polifacética de la historia de este país muy útil para comprender su presente. Y por tanto, ahí tenemos historias de Estados Unidos, Emilio Blanedo, un viaje por sus orígenes. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur verbat, Betty Gelpian.